preguntan cuáles son las principales fortalezas de la inteligencia artificial en la administración educativa. Bueno, yo creé mi propio sistema porque cargué algunas leyes, algunos documentos que hemos hecho sobre inteligencia artificial. Y por ejemplo, yo quisiera que estamos en una clase de literatura y le voy a decir que me diga, mira, en base a lo que tú conoces sobre inteligencia artificial, dime cómo sería una conversación muy corta donde Gabriela Mistral, Gabriel García Márquez y Jorge Luis Borges están conversando acerca de la importancia de la inteligencia artificial y sus potencialidades en la educación. Quiero que cada uno en 10 segundos en una conversación me diga qué pensarían ellos. A ver, ¿qué me dices? Claro, aquí tienes una breve conversación imaginaria de 10 segundos entre Gabriel Mistral, Gabriel García Márquez y Jorge Luis Borges sobre la importancia de la inteligencia artificial y su potencialidad en la educación. La IA puede personalizar el aprendizaje, adaptándose a cada niño como un maestro que conoce sus sueños y desafíos. Gabriel García Márquez. Con la IA, cada clase puede convertirse en una historia fascinante, donde la curiosidad del estudiante guía el camino. La IA es un laberinto de conocimiento que, bien utilizado, puede llevarnos a descubrir infinitas posibilidades educativas. Bueno, lo que traté de hacer acá es mostrarles que efectivamente yo puedo explicar con mis palabras qué significa cada uno de estos, ver la parte de optimización, los laberintos del conocimiento, el interés, o puedo también pensar en los intereses de mis estudiantes y lo que yo quiero hacer para utilizar una herramienta que es obviamente un diálogo ficticio. Lo hice corto, pero en realidad yo he visto clases donde los docentes están jugando, están trayendo un poco de juego a la clase, la están haciendo más entretenida, productos que están utilizando estas y muchas otras estrategias de aprendizaje, donde están personalizando el aprendizaje, donde rompe esta idea de que la escuela es una institución que es muy, 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 muy valiosa para la sociedad industrial, porque está muy ordenado, ¿no? Pero que no es. Va a tener que hacer un cambio para la sociedad del conocimiento. Eso de que cada persona estudiaba y después tenía una carrera y después tenía un trabajo, ya no es así. Entonces que que todos estemos en la misma página del libro, tampoco es tan atractivo. Por lo tanto, tenemos aquí una herramienta fantástica para cambiar la dinámica de la sala de clase. Y es por eso que es necesario las redes para poder aprender cómo lo están haciendo algunas personas que ya partieron y cómo podemos contribuir nosotros también a esta nueva forma de generar espacios de educación. Bueno, entonces como acabamos de ver, los principales desafíos tienen que ver con la privacidad y la seguridad. Eso es muy, muy, muy importante. La brecha digital que se produce hoy día con la inteligencia artificial, podemos llegar. Por ejemplo, ya hay programas de inteligencia artificial que corren en los computadores sin necesidad de estar conectado a Internet. Y eso es una novedad y eso tenemos que utilizarlo, ¿no? Segundo, el desafío principal es que los docentes no estudiaron inteligencia artificial mientras fueron preparados para ser docentes porque no existía. Los ingenieros tampoco estudiaron inteligencia artificial, salvo que hayan estudiado computación, digamos, ¿no? O inteligencia artificial. Incluso hay gente que estudió computación que no estudió inteligencia artificial. Por lo tanto, hay un desafío fundamental en la capacitación de nosotros, los que estamos en la escuela. También hay un tema de la ética, ¿no? Porque las tecnologías son proporcionales a quien las usa. Entonces hay que generar un marco ético para esto. Y por otro lado también hay un desafío en la infraestructura, ¿ya? ¿Qué infraestructura vamos a tener? Ya sea de la administración y gobernanza o la infraestructura de las máquinas que vamos a tener para poder sacar partido a esta herramienta. El ejemplo que yo acabo de poner, ¿no es cierto?, de poesía, uno podría también cambiarlo y decirle a un niño, oye, ¿quién es la persona que tú más admiras? ¿Ya? Y alguien podría pensar en algún futbolista, en una chica que juega voleibol, o en una chica que juega fútbol, y le puede decir, oye, explícame cómo explicaría el movimiento de la rotación, ¿no es cierto?, Messi, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eso nosotros lo hemos visto que funciona y hay un enganche de los alumnos con lo que está ocurriendo porque es supervisado por un docente. Entonces podemos de verdad avanzar en ideas novedosas, en ideas que parecen disruptivas, pero en realidad es lo que los chicos y chicas hacen todos los días en el resto, que no solo la escuela, ¿ya? La escuela es un espacio de formalización que tenemos que ser capaces de tomar las herramientas y, en vez de criticar a los juegos, en vez de criticar los celulares, proponer ideas, proponer espacios donde los estudiantes se interesen en lo que nosotros les estamos proponiendo. Esto se está haciendo ya en distintos lugares. Yo quiero mencionar, por ejemplo, en Colombia, Critertec
hizo un taller de inteligencia artificial para sonidos. Y trabajaron con sonidos, con herramientas de IA para sonidos. Entonces, temas audiovisuales en realidad. Y los estudiantes en esta idea de aprendizaje basado en proyectos construyeron distintos proyectos. ¿Cómo sería el cuidado del metro en Medellín? ¿Cómo el tema de sustentabilidad de la selva? Etcétera. Fueron trabajando, hicieron videos, hicieron podcasts, hicieron canciones, hicieron música urbana, hicieron rap apoyados con inteligencia artificial. La verdad que lo pasaron muy bien, ¿no? Y después llevaron una reflexión. Entonces sacaron de esta idea más bien que todos aprenden lo mismo, a que ellos decidieran, ¿no es cierto?, la manera de entretenerse mientras estaban aprendiendo. Esto se hizo con un programa de capacitación, fueron 6 semanas de una sesión semanal. La verdad, la evaluación fue muy positiva. Los estudiantes se le hicieron pruebas de inicio y salida y mostraron que aumentaron. La percepción, digamos, de que le habían pasado bien ocurre. Este viejo lema que dice: yo aprendo más cuando no sé que estoy aprendiendo. Una segunda idea es lo que está desarrollando el Centro Mata de la Embajada en Buenos Aires, un centro cultural que está allí en la Embajada de Chile en Buenos Aires, que hicieron un concurso donde los niños y niñas pueden ir a los museos a tomar fotos, ¿no? Esas fotos las manejaban con un programa que se llama AutoStudio y modificaban la obra de arte que fueron a ver y le ponían, ¿no es cierto?, algo de su interés. Como por ejemplo, si había una ventana y una persona adelante, hacían que la ventana lloviera, que pasara el sol, etc. Cosas increíbles. Y después le agregaron inteligencia artificial para hacer una obra todavía más compleja, donde se muestra que la inteligencia artificial es algo que sigue tus ideas, no al revés, ¿no? Tú sigue y te da una potencia para hacer ese tipo de ideas. Otra idea que es muy interesante es el Día de la Inteligencia Artificial. El Día de la Inteligencia Artificial es un currículum que ha realizado el MIT, ¿no es cierto? Está traducido al español, y allí ustedes pueden tener desde kinder hasta el último año de la enseñanza secundaria, la enseñanza media, pueden tener ustedes allí videos, PowerPoint, donde explica paso a paso, dependiendo de la edad, en qué consiste la inteligencia artificial, en qué consiste la inteligencia artificial generativa, por cuándo usar ChatGPT y cuándo usar Google, etcétera. Cómo ven los computadores. Todo está allí en una tecnología muy simple, porque los docentes ustedes pueden bajar el PowerPoint, agregarle, quitarle, juntar. Me parece que son experiencias que están siendo muy utilizadas en América Latina, y así como esta hay muchísimas otras, y es por eso que una red que construya, que comparta material valioso es una red que crece robusta. Y es por eso que es importante que sigamos recolectando estas buenas prácticas en el uso de la inteligencia artificial como una herramienta cognitiva. Bueno, ¿qué recomendaciones hemos visto que funciona para poder incorporar esto en los países? Bueno, yo creo que esto es algo que hay que pensar en grande, pero hay que partir en pequeño. Esto tenemos que conocerlo, ¿ya? Cuando un docente te dice: mira, no confío en esto, ¿no? Tiene razón, porque hay que conocerlo primero, ¿ya? Está bien que alguien diga que algo que no conoce no confía, así que a mí me parece que las cosas hay que conocerlas. Yo creo que hay un desafío importante, número 1, es formación y capacitación. Eso me parece que es algo que se puede hacer. En los distintos países en América Latina hay ya universidades, hay centros que se están preparando en esto, ¿sí? Y por lo tanto, yo creo que la formación y la capacitación es central. Yo creo que los países deberían ya incorporar en los años de la formación pedagógica, la formación didáctica, cuando quiera ser profesor, deberían tener ya el año 2025. Ninguna persona que se gradúe de profesor debería salir a hacer clases sin haber tomado un par de cursos sobre inteligencia artificial. Y yo creo que eso se puede hacer. Tenemos la capacidad en las universidades y hay que tomar las decisiones. Por eso una red es fundamental para apoyarse en esto. Si lo hacemos todos separados, nos vamos a demorar 10 veces más. Si lo hacemos todos juntos, vamos a poder hacer algo mucho mejor. Una segunda idea, aparte de la capacitación, tiene que ver con el desarrollo de la infraestructura, ¿ya? Tener realmente los modelos adecuados, los programas adecuados, etc. Además, tiene que haber un manual de la ética que está detrás de esto, ¿ya? Esto no es un problema solamente técnico, ¿ya? Es un problema ético. ¿Ya? Se juntó los G17, los países más desarrollados del mundo, para hablar sobre inteligencia artificial.
cuentan con los mejores técnicos, cuentan con las empresas más grandes. Pero ¿a quién invitaron a conversar sobre esto? Invitaron a líderes espirituales, para entender la humanidad que existe detrás. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, fue el Papa Francisco, entre otros, ¿ya? A decir cuál es la perspectiva humana que existe sobre esta tecnología y cómo nosotros debemos ser capaces de estar siempre por sobre la tecnología y no al revés. Por lo tanto, también hay un desafío en la ética que está allá. La otra es que nosotros tiene que haber colaboración internacional, ¿ya? Por primera vez en la historia, nosotros en América Latina tenemos una tecnología al mismo tiempo que todo el mundo desarrollado. Perderíamos mucho tiempo si es que no colaboramos internacionalmente entre nosotros para poder avanzar más firme y más rápido. Y la última idea que yo creo que es importante tiene que ver con la inclusión, ¿no? Aprovechemos, por ejemplo, con inteligencia artificial, hoy día puede haber lenguaje de señas automático, puede haber traducciones a lenguas originarias automáticas, no tenemos por qué a la gente hacer, si hablan Rapa Nui, que se lo hagan Rapa Nui, si hablan guaraní, que hablen guaraní. O sea, tenemos la capacidad de inclusión de la lengua originaria, la inclusión de las personas con alguna habilidad diferente, por lo tanto, hagámoslo desde el comienzo. ¿Ya? Esto es una muy buena invitación para eso. Finalmente, creo, al revés de lo que se piensa, esto no es tan nuevo. El laboratorio de inteligencia artificial del MIT empezó a escribir sobre la necesidad de incorporar esto en la escuela en los años 70. Después, en los años 80, Simon Papert escribió un libro maravilloso, Mindstorm, donde tiene un capítulo dedicado a las ideas de la inteligencia artificial en la educación. Ese libro sobre el año 80. Luego, la Asociación Internacional de Inteligencia Artificial para la Educación se creó el año 1993. Y año a año hacen conferencias donde muchas de estas cosas que hoy día son públicas se están discutiendo hace 20 años atrás. Este año va a ser el año 2024, va a ser la conferencia en Brasil. Lo que es importante es que a veces existe la idea, oye, no nos metamos en esto que es tan nuevo. No. La verdad es que hay un camino recorrido. Hay madurez para hacerlo. Por lo tanto, yo creo que en las instituciones de educación tienen que tener la confianza, ¿no? Que si fuimos capaces de incorporar los computadores, si fuimos capaces de incorporar el inglés, si fuimos capaces de incorporar la química, la biología, el arte, los deportes, también vamos a ser capaces de incorporar la inteligencia artificial como una herramienta para pensar. Y que cuando vayamos a la escuela, vayamos al futuro. Cuando un niño, cuando una niña vaya a la escuela, sienta que está yendo al futuro, no está yendo al pasado, está yendo a descubrir el futuro. Y es por eso que nosotros somos firmes en apoyar la red que están ustedes armando, la red que se está creando, porque en la reunión que hubo en Asunción, la cantidad de ideas que había allí, la cantidad de buenas ideas que había allí, merece ser conocida por toda América Latina para que la podamos, y el Caribe para que la podamos aprovechar, ¿no? Entonces, estos esfuerzos, ¿no es cierto?, iberoamericanos de poder construir en conjunto, creo que son realmente lo que al final del día queda como una herramienta para avanzar. Bueno, y una cuestión que es importante, ¿ya?, que al nosotros entregarle a nuestros estudiantes estas herramientas, cuando sepan programar, cuando se puedan expresar de esa manera, como una materialidad, así como cuando hacían una plasticina y hacían cosas maravillosas, después con el lápiz a color hacían dibujos maravillosos, y así después hacían escritos maravillosos, y con el computador cosas maravillosas, con la inteligencia artificial también hacen cosas maravillosas. Y así como cuando uno de repente conoce a un chico, a una chica de quinto básico, que hace un dibujo que nosotros no somos capaces de hacer, o un alumno o una alumna que juega básquetbol y juega fútbol mucho mejor que nosotros, que soy profesor de educación física. Bueno, también va a pasar con esta materia, pero ahora no en estas habilidades, sino también en habilidades cognitivas. Tenemos que estar preparados para celebrar ese día y darnos cuenta que dado que los ChatGPT y todas estas inteligencias artificiales generan contenido, el contenido no va a ser de más al rey. Nuestra especialidad como docente va a ser saber descubrir, saber potenciar en los estudiantes, ¿no es cierto?, qué es lo que pueden llegar a ser, ¿no es cierto?, como persona. Y por lo tanto, cuando alguien se meta en algo y nos explique que descubrió cómo la citosina y la guanina y la base nitrogenada, y se mete y estudia, y al otro día nos lo explica en clase, nosotros vamos a tener que estar dispuestos a alegrarnos, ¿no es cierto?, a felicitar ese trabajo. Y así como los profesores de educación física saben que los estudiantes más o menos de 14 años
las competencias entre profesores y alumnos las empiezan a ganar los alumnos, las alumnas, los profesores. Ojalá, ¿no es cierto?, que el interés, que generemos capacidades, que generemos ganas de aprender, que generemos preguntas y que nuestros estudiantes nos sobrepasen. Y ese es el mejor de los mundos. Y yo creo que estamos ante una posibilidad, efectivamente, de estimular